Bueno, pues vamos a empezar la segunda sesión de este seminario sobre la democracia. Y el otro día lo que se hizo fue una exposición de la presencia del rótulo del término democracia en las sucesivas ediciones del diccionario de la Academia Española de la Lengua. Y hoy, siguiendo en esa línea de acercamiento y de análisis sobre definiciones y textos significativos de obras generales de referencia sobre la democracia, pues Tomás García López va a analizar pues dos textos o dos artículos dedicados a la democracia en dos obras generales de referencia clásicas en español. El primero es el artículo Democracia en la enciclopedia, en el diccionario hispanoamericano de Montaner y Simón. Es un artículo publicado en 1890, sin firma, aunque pues probablemente su autor sea Urbano González Serrano, que fue quien publicó la mayor parte, o quien escribió los artículos, unos 300 y pico artículos de interés filosófico, pero vamos, tampoco se puede asegurar, porque incluso quienes han investigado esta cuestión, pues tampoco hay documentación en Montaner y Simón sobre las firmas, que probablemente pues si se investigara pues en los archivos de Urbano González Serrano, pero la tesis sobre Urbano González Serrano de referencia es la que hizo Antonio Jiménez, que falleció hace 2 años y que es un libro dedicado a Urbano González Serrano, que como recuerdan, pues evolucionó de un krausismo a posiciones positivistas y entonces en principio podría ser él el autor de ese artículo. Y ese texto, ese artículo dedicado a la democracia es de 1890. El diccionario de Montaner fue la obra más importante del final del siglo y de principios del siglo, no solo en España, sino también en los Estados Unidos del norte de América. Aquí en la biblioteca de la Fundación tenemos la colección, tenemos una edición completa del Montaner, pero también tenemos un facsímil del Montaner que en 1910 se publicó en Estados Unidos y que se vendía en español, pues los 30 volúmenes del diccionario de Montaner, lo cual quiere decir dos cosas: que había un público para comprar en español esa obra en Estados Unidos, que había una editorial que lo publicaba porque había un mercado, y que esos textos tuvieron una amplia difusión con todas sus polémicas. Quien quiera tener un poco más de información sobre estas enciclopedias, pues en el proyecto Filosofía en Español hay entradas dedicadas a estas enciclopedias generales. Y el otro artículo también clásico que va a analizar Tomás ahora es la entrada dedicada a democracia en la Enciclopedia Ilustrada Universal Europeo-Americana. La anterior era hispanoamericana, esta es europeo-americana, vulgarmente conocida como ESPASA. El artículo Democracia, como la letra D, pues toca pronto, pues está publicado en el año 15, es decir, es 25 años posterior al artículo de Montaner y es notablemente más largo. Los dos textos de estos artículos están también disponibles en el proyecto Filosofía en Español, quien los quiera ver, y de hecho pues existe ya una página que se llama Democracia, donde se van incorporando estos textos. También está publicado en internet el texto de la intervención del lunes pasado de José Manuel, el análisis diacrónico de democracia en los diccionarios de la Academia. Y entonces nada, sin más, pues intervendrá ahora Tomás y luego pues habrá un coloquio. Muy bien. Pues nada, buenas tardes y vamos a centrarnos, vamos a ir al grano directamente. Pero antes me gustaría hacer un pequeño comentario a digamos, al contenido de estas dos sesiones, y a lo mejor puede que haya alguna más, que me parece completamente acertado.
Es decir, que el propósito de este seminario, por supuesto, tiene por objetivo entrar en lo que sería el tratamiento filosófico de la idea de democracia. Y entonces resulta que el punto de arranque a mí me parece que es muy acertado, porque es justamente partir de ciertos reflejos lingüísticos que aparecen en los diccionarios, en las enciclopedias, y de los que hay que partir, ¿no? Podríamos decir, estos diccionarios, estas enciclopedias, yo las... porque realmente Gustavo nos ha activado nuestra inquietud hacia estos asuntos. Yo me he pasado esta semana mirando diccionarios y enciclopedias, y realmente pues me parece que son otros tantos dispositivos, que podríamos llamarlos dispositivos, generadores de apariencias, sobre el asunto de la democracia, y que además pues tiene mucho interés el contextualizarlas, el ver qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento, por qué dicen eso que dicen, y cuál es el fundamento, podríamos decir, político, histórico. Bueno, y entonces resulta que en este juego de apariencias sobre las que tenemos que partir nosotros, pues naturalmente las hay falaces y generan en el contexto político, filosófico de nuestro país, pues eso que Francis Bacon llamaba idolafori, es decir, que se presta a tener pues errores en torno a la palabra democracia cuando se usa en el foro, porque resulta que no está bien acuñado o bien definido, ¿verdad? Pero también en estas enciclopedias y en estos diccionarios pues nos encontramos con apariencias veraces que están ajustadas a lo que sería la realidad política, y que pues supone precisamente un punto de arranque si realmente queremos hacer esa escarpada subida en el lenguaje platónico. Pues hay que partir de este mundo de las apariencias, y que en algunos casos pues son, podríamos decir, apuntes acertados, ¿verdad? Aunque no se hagan con un sistema o con un criterio completo. Yo aquí de nuevo recordaría aquel famoso proverbio indio, donde pues unos ciegos hablan de un elefante en función de lo que palpan sobre él, ¿no? Y entonces pues podríamos decir que en estos diccionarios, pues al lado de referencias muy ideológicas y por tanto muy idolafori, o ídola con mucho, o con ídola specus, pues a veces también aparecen, podríamos decir, algo que tiene que ver con la democracia, porque estos articulistas pues bien han tocado la trompa o las orejas o los colmillos de la democracia, porque la han vivido de alguna manera y tienen esa referencia. Bueno, entonces me parece que este seminario pues es muy ajustado, y que me parece que ha empezado pues por donde hay que empezar, por el mundo de las apariencias, claro, con respecto a la democracia, para a partir de ahí ir remontando y ir calentando los motores de los próximos encuentros, donde la palabra democracia va a ir ligada a la palabra religión, ¿no? Religiones y democracias. Muy bien. Y por otro lado también creo que la propuesta que me hace Gustavo pues es muy atinada, es muy acertada, bueno, la que ya hizo la semana pasada, es decir, empezar por el diccionario de la Real Academia, porque juega un papel determinante en todos los demás, y en todas las demás enciclopedias, como voy a intentar demostrar, ¿no? O sea que no es una cosa gratuita, ni mucho menos, sino que la Real Academia marca, por así decir, unos rumbos, unas directrices que luego, por supuesto, no se siguen al pie de la letra, pero bueno. Y entonces resulta que estas dos enciclopedias que ha escogido él, o Diccionario Enciclopedio Montaner y Espasa, pues son unos diccionarios y unas enciclopedias que de alguna manera ofrecen una perspectiva de las democracias podríamos decir, desde la situación democrática española, podríamos decir, ¿no? Y realmente existente, lo que estaba ocurriendo en aquel momento en España, porque hay que partir de la base de que esto se hace justamente en un momento en el que eso es muy discutible, ¿verdad? Está teniendo lugar, pues por así decirlo, el contexto entre revolución y restauración, y entonces pues el contexto político del que parten estos articulistas pues es ese, precisamente, la preocupación que hay en España por la Constitución, por la monarquía, por la democracia, etcétera, ¿no? Bueno, estas relaciones de la Real Academia con las enciclopedias
no solamente tiene que ver con esto que he apuntado yo, ¿no? que todas las entradas, podríamos decir, del vocablo democracia en los diccionarios empiezan por lo que dice la Real Academia, sino que, como es bien sabido, muchos diccionarios y muchas enciclopedias pues han tenido el asesoramiento de algún académico. Yo pongo aquí dos ejemplos muy claros. El diccionario Anaya de la lengua española pues ha intervenido y ha sido asesorado por Lázaro Carreter, es decir, que y donde la palabra democracia pues aparece entre otras muchas. Por ejemplo, Martín de Riquer, otro gran académico español, pues es el que asesoró la construcción de otra gran enciclopedia, en este caso de origen francés, la versión española de la enciclopedia Larousse. Y ya tengo que decir por delante que, por supuesto, no hay comparación, es decir, que son mucho mejores las enciclopedias españolas que esta enciclopedia francesa. Vamos, desde mi punto de vista, hombre, tendría que leer con un solo ejemplo, a lo mejor no es suficiente, habría que hacer un estudio, una muestra más amplia pero que lo que aparece precisamente en el Espasa, ¿no?, como una especie de crítica a lo que sería la tradición francesa, y de alguna manera pues echar mano de nuestras fuentes, podríamos decir, ¿no?, pues es algo que está claro, es decir, que después de conocer lo que aporta la enciclopedia Larousse, pues yo realmente creo que tiene toda la razón del mundo el que escribe el artículo de la enciclopedia Espasa, que me parece de más calidad, vamos, aunque por supuesto pues tampoco es una teoría compacta sobre la democracia, ni sobre la sociedad política, que luego entraríamos en esto, claro, qué asuntos se pueden comentar desde el materialismo filosófico con respecto a lo que dicen sobre la democracia, sobre la sociedad política, etcétera. Bueno, entonces hecha esta entrada, pues nos vamos al primero de los vocablos. Bueno, por otro lado, estas dos enciclopedias reflejan a su vez lo que podríamos llamar la Ilustración española, de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, envuelta siempre, sobre todo la enciclopedia Espasa, de una ansia regeneracionista, como es propio de la época, y entonces todo eso se puede apreciar, se puede palpar. Y me parecen artículos que saben muy bien de lo que hablan y que, por supuesto, no son cosas gratuitas, sino que están, a mi juicio, pues eso, bien presentadas, aunque, por supuesto, no tengan debajo un sistema filosófico compacto, pero, sin embargo, sí que hay referencias a algunos sistemas filosóficos. Muy bien. De manera que, hecha esta introducción, pues, claro, empezamos por el primer contexto, ¿verdad? Una vez que se ha hecho ya la presentación. Bueno, pues, ¿cuál es el contexto sociopolítico? Naturalmente yo no quiero extenderme demasiado en este asunto, porque además en esta sala pues hay gente que sabe muchísimo más que yo, ya lo he indicado anteriormente, que del año 90, el del año 90, ¿dónde lo tengo, hombre? Eso es, de 1890, pues ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Claro, estamos en plena restauración, y entonces se ve claramente cómo los que escriben sobre la democracia en este artículo, pues han estado al tanto de lo que ha ocurrido, pues claro, desde la gloriosa, el famoso sexenio liberal, desde el 68, después la Constitución del 69, con cortes constituyentes, por esto se ve claramente, claro, que ellos tienen estos fundamentos, que realmente pues es una Constitución que tiene un fundamento constituyente, cosa que no ocurre con otras, ¿verdad? Como por ejemplo la de Cánovas del Castillo, es una Constitución amañada que se la encomienda pues a una comisión de notabilidades, como dice Jover, ¿verdad? Y esto se refleja, es decir, que ellos saben perfectamente que no es lo mismo una cosa que otra, pero a la vez pues no están en la tradición francesa de creer que esto es pues despreciable porque no ha sido
la voluntad popular en todos los casos, sino que saben distinguir, ¿no? Y este es un asunto que tiene su interés, es decir, que eso se puede apreciar. Otro asunto importante que me parece, bueno, luego esto en relación a al vocablo de Montaner, ¿no? Es decir, en pleno proceso de restauración, pues ahí aparece este diccionario que de alguna manera transporta lo que la filosofía política española en aquel momento tiene que decir con algo que está ocurriendo en aquel momento, ¿verdad? Es decir, que pues ha tenido lugar la Primera República, una estructura fallida completamente, y hasta el punto de que su primer presidente huyó asustado, el señor Figueras, y luego pues es sustituido por Pi Margall, pues por Salmerón, ¿verdad? Y entonces, pues claro, esto se ve, este asunto se ve, esto que lo tiene entre manos. Y finalmente, con respecto al primer diccionario enciclopédico, también es importante resaltar aquí que justamente en el año 1890 se publica la 4ª edición del Capital, Es decir, que Engels, determinado por el Partido Socialista Unificado Alemán, pues publican. Esto parece que no lo refleja el diccionario, parece que hace oídos sordos a lo que sería el contenido del tratamiento de lo que sería el mundo del trabajo, porque realmente en esto yo voy a ofrecer aquí cómo realmente no lo recogen, no son conscientes de que el mundo de las relaciones en el mundo de los trabajadores, pues hay que contemplarlo también teniendo en cuenta lo que es la visión marxista, y eso parece que queda un poco relegado, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, pues nada, pasamos a lo que contiene esta primera acepción, ¿verdad? Pues muy bien. Resulta que en el diccionario Montaner, antes de pasar a desarrollar lo que ellos entienden pues por los requisitos, los aspectos, los pormenores de la democracia, pues comienza precisamente recordándonos lo del diccionario de la Real Academia. Es decir, entonces democracia, ponen otra vez la palabra griega, el gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Y a continuación, precisamente, vuelven a poner las citas de Eusebio Nierenberg, que como es sabido, pues es un profesor de ciencias, amigo de Caramuel en la época de Carlos V, aunque su origen pues sea alemán, sin embargo, pues él escribe en español y es ese famoso texto en el que dice, menos error Solón en decir, sería dichoso si a la monarquía hiciese parecida a la democracia. Así que Eusebio Nierenberg. Y la otra cita de Saavedra Fajardo también es muy oportuna, precisamente el autor de la educación del príncipe cristiano, que es un a la vez diplomático, personaje realmente de enorme interés, ¿verdad? También finales del siglo XIX, del siglo XVI. Y entonces resulta que esta cita nos remite a la doctrina aristotélica de la realidad política. Dice, esta virtud, la prudencia, es la que da a los gobiernos las 3 formas de monarquía, aristocracia y democracia. Bueno, este diccionario añade a su vez una cita de Juan Varela, que hace una crítica a la democracia. Tiene interés Juan Valera, ¿he dicho? No, Varela no, Valera, porque como es sabido, fue ministro de Instrucción en la época de Amadeo de Saboya, si no me falla la memoria. Entonces, la cita de Valera, ahora lo he dicho bien, dice, la actividad y la libertad de la democracia ateniense olvida lo político y se emplea
en presentar filósofos y cortesanos, sencillamente porque aquí se mantiene que la verdadera democracia es la democracia cristiana, y que entonces la democracia ateniense pues no es verdadera democracia. Esta es a grandes rasgos ya con ello pues empezamos el recorrido. Bueno, pues entonces empieza, una vez que se ha hecho estas citas, pues empieza a hablar de lo que es la democracia en los tiempos antiguos, la Grecia de la democracia ateniense, y cómo pues ya hay una alternancia y un conflicto entre aristocracia y democracia. Citan a Temístocles, Arístides, habla también pues de las críticas que hace Platón y Aristóteles a esta democracia, pues que el autor de este escrito pues considera que es algo parcial, ¿no? Y en el caso de Roma, pues dice que claro, que en Roma no hay verdadera democracia, no se puede hablar de ello, pero que sin embargo la República sí que contiene algunas estructuras democráticas, como los consejeros de los césares. Hay, pues por así decirlo, una especie de búsqueda de las personas que tienen mérito, y no solamente por razones aristocráticas para cubrir ciertos cargos. Sin embargo, pues viene a decir que claro que la verdadera democracia pues no está ahí, ni mucho menos en esos tiempos antiguos, sino que hay que esperar a los tiempos modernos. Y entonces la verdadera democracia pues viene con el cristianismo, y esta es la tesis fundamental que él porque precisamente el cristianismo regenera las grandes ideas sobre las que se asienta la democracia, y aquí puede haber un ídolo que es la igualdad y la libertad. Entonces, claro, pues dice que el pensamiento cristiano pues habla de una libertad responsable, y sobre todo la idea de igualdad, pues que tiene que ver con el hecho de que desde el punto de vista cristiano no hay esclavos y hombres libres, sino que todos somos hijos de Dios. Y entonces, pues que este es el fundamento de la democracia. La democracia tiene que ver con la igualdad, y que entonces pues todos somos iguales, Lo que es, creo yo, pues un ídolo que de alguna manera recogen los partidos en el presente en marcha, que tienen todavía esta idea, ¿verdad?, de creer que la democracia, pues la idea que atraviesa la democracia tiene que ser la igualdad, ¿no? Y claro, la tercera condición para que haya democracia pues es la caridad. Entonces este hombre pues viene a decir que estos son los títulos propios de la democracia, ¿verdad?, y que en cierta medida pues es el lema de la Revolución Francesa, ¿verdad?, es decir, la libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, claro, él dice que la fraternidad en realidad es la caridad cristiana, y que en cierta medida pues esos son los títulos de la democracia, Y entonces dice él, ¿cómo negar, ¿no?, que si esto tiene lugar desde un punto de vista pues desde un punto de vista históricamente verificable, pues también ocurre en el campo de la filosofía. Y entonces resulta que nos lleva pues a filósofos como Descartes, Montesquieu, Voltaire, que vienen, por así decirlo, a proclamar lo que serían las notas distintivas de lo que viene a ser el fundamento de la democracia, que es la igualdad absoluta, y al margen de todos los rasgos particulares que pueda tener un ser humano. Con lo cual, vienen a decir en este artículo primero, en este primer texto, viene a decir, la filosofía proclama la inviolabilidad de la personalidad humana, cualesquiera que sea la raza, el color o la opinión. En cierta medida esto, como se ve muy bien, pues es un anticipo del artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los hombres nacen iguales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma. Hay que darse cuenta de que esto pues es final del siglo XIX, y este texto es del 1948. De manera que hay podríamos decir, una
unos fundamentos cristianos para que podamos hablar de igualdad, de fraternidad y de libertad. Y aquí es donde este diccionario parece, a mi juicio, resbalar un poco, porque también dice que esto mismo es transportable a la realidad laboral, a la industria, y donde, pues, hoy día viene a decir, pues no hay conflictos económicos por razones de salarios y de... todo el mundo puede tener propiedad, todo el mundo puede tener riquezas, todo el mundo... Ya no existe, por así decirlo, miseria económica, es decir, la lucha de clases no tiene sentido, vamos, es una palabra, es algo que no tiene por qué, porque se ha implantado el reino de la igualdad y el reino de la caridad, y parece que eso es, pues eso, aquí paz y después gloria, ¿no? Que la idea de bienestar, de solidaridad, pues es que han desaparecido los antagonismos. Y ya digo que esto contrasta, esto que aparece en el 1890, pues deciros que ese mismo año aparece la cuarta edición del Capital de Marx, donde Marx, como es bien sabido, pues sigue hablando del lumpenproletariado, de la explotación, y que parece que esto no lo recoge este diccionario, es decir, podemos decir entonces que esta visión idílica del cristianismo habría conseguido, por así decirlo, acabar con los antagonismos, y que es el tiempo de la democracia cristiana, en una palabra, así de forma... Bueno, y luego ya la parte que podríamos llamar técnica, es decir, esto sería una nematología sobre la democracia, que pues eso, enlaza con las ideas cristianas. Y luego viene la parte técnica, donde él distingue entre la forma civil de la democracia y la democracia como forma política. Y entonces ahí es donde él pone como ejemplo España. Dice, por ejemplo, en España, naturalmente, España, la sociedad es esencialmente democrática, pero sin embargo, pues desde un punto de vista de las formas políticas tenemos monarquía. Claro, acaba de producirse la Restauración, y esto los españoles lo conocen perfectamente. Entonces, pues él lo que dice es que aquí en España pues hay igualdad de derecho, igualdad de condiciones, de profesiones, de cargos públicos, libertad de concurrencia, de elección de profesión, la riqueza está distribuida, vamos, que él no ve pobreza por ningún lado, ¿verdad? Y que todos estamos sometidos al imperio de la ley, por tanto, y que el hombre hábil que ha conseguido hacer capital, porque ha tenido felices especulaciones, pues resulta que luego su fortuna la tiene que repartir. O sea que para él el reparto de una inmensa fortuna pues viene a ser algo así como que, bueno, pues eso, la realidad es que no hay grandes diferencias, ¿no? Que el que tiene una gran fortuna la tiene que repartir, y eso es división y por tanto, pues eso, reducción de las diferencias, ¿verdad? Incluso viene a decir que esta democracia con sesgo cristiano, pues a la vez dulcifica las costumbres. Y entonces dice, y es un ejemplo claro de que esto de alguna manera pues ha penetrado en la propia familia, donde pues ya no rigen, podríamos decir en términos aristotélicos, ¿no? El principio de la desigualdad, sino que la igualdad pues hace que todos los miembros se amen poderosamente, claro, y como se sabe muy bien, Aristóteles dice que en la familia pues tiene que imponerse la desigualdad, porque si no es que es una estructura jerárquica. Bueno, pues esta es la otra. Bueno, y en cuanto a la democracia política, pues entonces, claro, dice él, esta democracia civil, propia de lo que serían pues costumbres, estas que acabo yo de mencionar hace un momento, pues conduce a la democracia política. Pero en nuestro, por tanto, pues una curiosa distinción entre podríamos decir, esas técnicas o operaciones democráticas y un Estado formalmente democrático, que dice, claro, que en nuestro país, como es la democracia, entonces dice que desde un punto de vista político, pues podríamos decir que hay tres posibilidades, o que la democracia política pues vendría determinada por tres corrientes o tres posibilidades.
La primera de ellas pues tiene que ver con el gobierno directo, sin mediación alguna y sin representación alguna, es la voluntad nacional, no es susceptible de delegación, es el de la tesis de Rousseau, no tiene que haber delegación, no tiene que haber intermediarios, tiene que ser una cosa... Y que entonces cada uno de los miembros que pertenecen a esa sociedad política pues no es él mismo, su propia voluntad, su propio voto, y en todo caso pues tiene que resolverse en una asamblea, ¿verdad? Y entonces este autor, Gustavo ya ha dicho que probablemente pues sea este personaje, Urbano González Serrano, pues viene a decir que esta concepción rusoniana de la democracia nos conduce hacia la anarquía. Y he jugado con estas palabras precisamente porque, como es muy sabido, muy recientemente el profesor Bueno pues ha escrito sobre anarquía y poliarquía, ¿no? Y entonces precisamente él lo que propone, él cree que es el reino de la democracia por antonomasia, y nuestro punto de vista es que eso puede conducir a la poliarquía. Este es el comentario que hago yo al margen, ¿no? Habría un segundo momento que sería la democracia sencilla, que llama él, donde hay una sola asamblea, es decir, una sola asamblea de representantes, claro, sin duda alguna. Entonces hay un poder legislativo y hay un poder ejecutivo. En el modelo anterior pues no tendría por qué haber una asamblea legislativa. Entonces dice, claro, que esto tiene sus peligros, esta sencillez, porque sencillamente se pueden fundir el poder ejecutivo y el poder legislativo, y entonces eso conduce a la tiranía, viene a decir él, ¿verdad? Una tiranía, es decir, una democracia con tiranía, vendría a asegurar. Y por tanto, su propuesta es que frente podríamos decir, a la visión rusoniana y a la visión simple, pues él, claro, piensa que entre el pueblo y el Estado pues tiene que haber muchas instituciones, más de una, por lo menos dos asambleas, claro, habla de, como es lógico, pues del Parlamento, del Senado, pero incluso insinúa la posibilidad de que tiene que haber alguna más, por decir, que no haya, para que no se le quite a los individuos su participación, sino que tiene que haber más instituciones. Bueno, porque de esta manera se evitan los abusos y se evita la anarquía. Es decir, que puede haber abusos si el poder ejecutivo pues está muy pegado al poder legislativo y no hay intermediarios, si no, lo que se legisla no pasa a través de otra cámara, porque tiene que haber un filtro, e incluso hay otras instituciones que lo pueden poner en tela de juicio, etcétera. Bueno, entonces el punto de vista de esta defensa de lo que sería la democracia representativa, que es por la que él se inclina, pues digamos que se encontraría en los textos de Stuart Mill, su famoso libro Libertad y Gobierno Representativo vendría a ser el punto de arranque de esta concepción, que dice que también pues tiene que ver con la doctrina de Tocqueville, y que el único problema está precisamente en encontrar pues un sistema de garantías, que pues eso, que evite que entre las instancias del pasar de unos representantes a otros pues haya entropía. Entonces tiene que haber unas garantías, y esas garantías Stuart Mill viene a fundarlas en una especie de derechos de rango superior, que pues suenan mucho a formalismo moral. Es decir, ¿dónde están esos derechos? Es decir, que ni en este autor ni en Stuart Mill pues hay una concepción de que la población puede naturalmente ejercitar un poder ascendente, que esa es la única manera de contrarrestar lo que podrían ser abusos de las diferentes instituciones, ¿verdad? Pero como esta gente se mueve circunscrita a los tres poderes, es incapaz de ver esto, es decir, está bloqueada para ver estas cuestiones, ¿verdad? Y entonces, pues, ellos naturalmente vienen a decir, claro, pues que el poder legislativo tiene que ser vigilado por otras cámaras, el poder ejecutivo, pues, tiene que ser vigilado, pero ¿quién nos garantiza? Entonces, claro, esta gente recurre a unas entidades de rango superior que están en su cabeza, es decir, que son entidades formales, ¿verdad?, ¿y dónde está la fuerza de obligar de ese asunto? ¿No? Pues claro, evidentemente no se les ocurre pensar de que hay
hay un juego de otros poderes que pueden naturalmente contrarrestar, ¿verdad? Es decir, los 18 poderes de los que el materialismo filosófico se habla, ¿verdad? Bueno, precisamente porque esta democracia, como tiende a ahogar la vida local y la iniciativa individual, pues hay que encontrar una solución intermedia, y hay que buscar entonces cuáles son los mecanismos intermediarios entre el pueblo, que es entendido como individuos que pueden organizarse, y el Estado, ¿no? Nosotros decimos que la proliferación de estas estancias, de estas entidades políticas, pues puede precisamente provocar un efecto peor, que es la poliarquía. El paso siguiente al colapso político, pues no hay más que un paso, vamos, entre un exceso de instituciones con poderes y el colapso, pues no hay más que un paso. Muy bien. Entonces, el siguiente texto, tenía yo aquí pues la definición de democracia del diccionario de la Real Academia, que nos comentó José Manuel el otro día, y hemos partido de él, bueno, no una referencia que ya hemos hecho a Nirenberg, a Juan Valera, y entonces entramos ya en la Enciclopedia Universal, ilustrada europea-americana, que es más conocida como la Enciclopedia Espasa, que yo digo pues sencillamente que tiene mayor calidad que la Enciclopedia Larousse, al menos en relación a este vocablo, mucho más rica, aunque por supuesto haya tesis que puedan ser completamente discutibles, ¿no? Esta Enciclopedia Universal ilustrada, pues ya hemos indicado que supone la ilustración española de principios del siglo XX, ¿verdad? Muy bien. Y entonces empieza, como es lógico, pues por las acepciones del diccionario de la Real Academia. La democracia es el gobierno del pueblo, pero inmediatamente, y esta es la cuestión y la gran diferencia, coloca inmediatamente debajo lo que significa para él democracia cristiana. Claro, con lo cual ya estamos otra vez en la misma tesitura, Y esto va a ser el leitmotiv. Es decir, parece como que se tratara de una página en la cual pues nos muestra ya el tema, y el tema es la democracia cristiana, sencillamente, porque va a contraponer en este periódico, en este artículo, va a contraponer lo que serían los anhelos y los objetivos de la democracia cristiana frente a la mal llamada democracia antigua, que viene a decir que era una democracia, podríamos decir, en cuanto al Estado, pero no en cuanto al gobierno, o al revés, en algunos casos, es decir, que no hay una coincidencia entre lo político y lo civil o algo así, es lo que viene a decir. Bueno, sencillamente por el mismo asunto de antes, ¿verdad?, el asunto del esclavismo. Muy bien, pues entonces tiene unas cuantas entradas, hasta 7, algunas de ellas pues muy densas y algunas pues de mucho interés, y la primera entrada pues tiene que ver con la etimología, y entonces en este tomo comienza naturalmente diciendo que la palabra pueblo no puede ser tomado exclusivamente como un elemento personal, desde luego ni la Enciclopedia Montaner ni la Enciclopedia Espasa se dan cuenta de que la primera acepción del demos griego significa precisamente territorio, y luego viene la segunda, que es la población que ocupa ese territorio. Entonces ya pasan naturalmente a considerar el... Bueno, pero entonces aquí en Espasa Calpe, pues la palabra pueblo le da un giro y dice que el pueblo en tanto en cuanto es el conjunto de ciudadanos. Ya habla del concepto de ciudadanía y que son miembros de un Estado, de una sociedad política, cosa que no está del todo desacertado, ¿verdad? Y que es la ciudadanía organizada para la función jurídica pública, y que de alguna manera capacita a todos y cada uno de los seres humanos. Y entonces
La primera acepción fuerte que utiliza el texto, pues nos remite, creo yo, ¿verdad?, que tiene que ver pues con, vamos a ver, pues tiene que ver con otro artículo de la, sí, bueno, lo he traído yo aquí la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Como es una letra tan pequeñina, no lo digo directamente, a ver si lo encuentro, hombre. Bueno, lo que viene a decir el diccionario, vamos a ver, sí, viene a decir que esta igualdad que de alguna manera ha sido impuesta en la sociedad por la tradición cristiana, pues supone que los actos de administración, los de los hombres de gobierno, jefes de partido, no, pero lo que viene a decir es que todos los hombres tienen de alguna manera acceso a las actividades políticas, y esto, lo que pasa es que no lo encuentro yo ahora mismo, lo dice en un apartado, querría leerlo al pie de la letra, vamos a ver. A ver, sí dice, vamos a ver, población, en este sentido abarca todo el elemento personal del Estado, sin distinción. No, esto es lo que leímos antes, caramba. No, hombre, que quiero yo... No, hombre, que es que hay otro asunto que me interesa tener en cuenta ahora. Bueno, sí. Esto es, dice, todo elemento personal del Estado sin distinción y de sexo, sí que influya tampoco en esto respecto a la edad y las condiciones de riqueza y cultura. Y más o menos pues viene a decir más abajo y que en la medida en la que los hombres son... están capacitados para la actividad política, es decir, en este sentido comprende a todos y cada uno de los hombres capaces políticamente. Este es el texto. Y esto recuerda el artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente y por medio de representantes libremente escogidos. Lo que viene a decir aquí precisamente es esto, ¿verdad? Que el concepto de pueblo que él utiliza, la idea de ciudadano, en tanto en cuanto tiene este derecho, de alguna manera, por su condición de hombre y de cristiano. Está capacitado precisamente para desarrollar actividad política, ¿no?, que es el artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos. Parece como que se anticiparan a este asunto. Así que si el otro texto se movía en torno a lo que podríamos llamar a un artículo de cuño justnaturalista, pues en este caso es claramente una referencia a un artículo positivista, claro, sin duda alguna positivo, ¿verdad? Bueno, y el paso siguiente, claro, el paso siguiente es que es decir, que la palabra, en cuanto a lo que es el concepto pueblo, pues ya ha quedado determinado como entidad que tiene que ver con los derechos políticos, con la idea de ciudadanía, y que son... por debajo de esta condición de ciudadanía, pues estarían los conceptos de plebe, de proletariado, que son asuntos que tienen otro ámbito, otra realidad. Bueno, y luego, el segundo apartado, la segunda entrada, si la primera estuvo dedicada a recorrer el concepto pueblo, pues ahora el concepto kratos. Y aquí es donde nos lleva él precisamente a la democracia como forma de Estado. Y, curiosamente, pues distingue entre Estado y gobierno. O sea que hay una curiosa
se da cuenta de que hay dos planos en la sociedad política, pues hay un plano alfa y un plano beta, ¿no? Y lo que él nos dice sobre el Estado, pues yo lo sitúo precisamente en sus reflexiones sobre lo que sería la metodología alfa sobre la sociedad política, mientras que lo que dice sobre lo que él entiende por la democracia como forma de gobierno, pues tendría que ver con la metodología beta, cuáles son los procedimientos, y a la vez también es una aportación muy curiosa y muy interesante a lo que podríamos llamar la dimensión tecnológica de la democracia, porque hace un recorrido por toda la historia pues bastante interesante. Bueno, pues en cuanto a como forma de Estado, pues lo que hace precisamente pues es un recorrido por la historia, y entonces empieza naturalmente hablando de lo que serían la diferencia entre monarquía y democracia, y entonces pues la cita que nos hace pues es la siguiente, ¿no? Las condiciones de los... Vamos a ver, es ¿verdad? Sí, en relación con... él entiende, ¿verdad?, que el origen del Estado tiene que ver con la apropiación, y esa es la monarquía. Entonces, una cosa que lo dice con toda la claridad del mundo. Entonces, después hace una cita de Racciépoli, donde pues viene a decir precisamente lo que es realmente la monarquía desde un punto de vista de la teoría de la apropiación, ¿no? Las condiciones de los tiempos y de los lugares pudieron imprimir a la monarquía como forma de Estado uno u otro carácter, pero sea que aquellos condujesen a la monarquía patrimonial, a la feudal, a la militar o a la teocrática, es en todo caso la fuerza de las armas, el brillo de la victoria, el esplendor de la riqueza, la aureola de la religión, el ascendiente de la tradición y de la herencia, el prestigio de lo desconocido, lo que coloca al monarca sobre las masas y le asegura el predominio legal. Es decir, que podríamos decir que la soberanía pues está bien asentada precisamente por este componente que es el de la apropiación. Pero bueno, esto por un lado, pero dice que andando el tiempo aparece el cristianismo, y entonces pues ahí las cosas cambian rotundamente. ¿Por qué? Porque el cristianismo pues inaugura una nueva era, unos nuevos tiempos, y donde los cristianos precisamente supone, o el pensamiento cristiano supone precisamente el no va más de la igualdad. Es decir, que la democracia antigua, como se asienta sobre el esclavismo, pues no, desde un punto de vista de la democracia como forma de Estado, pues no es precisamente un ejemplo claro de lo que tenemos que entender por democracia, sino que la democracia empieza con el cristianismo. Y entonces ahí empieza él precisamente a hacer unas cuantas referencias pues a la tradición cristiana, y empieza pues por referirse a la carta de San Pablo a los Corintios, que dice lo siguiente: en un mismo espíritu hemos sido bautizados todos nosotros, para ser un mismo cuerpo, ya judíos o gentiles, ya siervos o libres, y todos hemos bebido en un mismo espíritu. Es decir, que la esclavitud no tiene sentido, y entonces hablar de democracia con esclavitud pues no es una cosa incompatible, ¿no? En esta línea, precisamente, pues sitúa él, y ya pues nos avanza hacia lo que él entiende por lo que sería la democracia como forma de Estado, y el papel que ha jugado el cristianismo en este asunto. Entonces ya nos remite a lo que serían políticos que estaban en activo en aquel momento, como el caso de Gil Robles, Y la cita de Gil Robles también es muy interesante, porque dice: por eso, dice el señor Gil Robles, no se considerará aserción infundada ni aventurada siquiera que la sociedad cristiana, inspirándose en la Constitución de la Ciudad de Dios, deba ser en todo tiempo y caso democrática. O sea, que la democracia cristiana, que tiene su origen en la Ciudad de Dios, pues es de carácter democrática, es, digamos, la democracia realizada.
y que la democracia es jurídica, exigencia y elemento esencial de las constituciones, sea cual fuere la forma de gobierno. O sea que aunque el gobierno sea monárquico, precisamente el reino cristiano instaura una estructura formalmente política a la que él llama el Estado, y que eso es precisamente la democracia. Factor y cuestión ajenas a la materia común, a todo organismo social y político, y que se refiere al fondo y base a la vez que al espíritu informador de la vida nacional. O sea que el texto de Gil Robles pues es muy significativo, ¿no? Por tanto, la igualdad se reafirma en lo esencial, y entonces ya se pone a hacer la famosa distinción precisamente. Bueno, y luego esto mismo pues aparece de nuevo en el Renacimiento, en la Reforma y en la Revolución. Incluso viene a decir que las ideas revolucionarias pues tienen un primer momento cristiano, y bueno, y no digamos por supuesto en las repúblicas renacentistas y la propia Reforma, pues todo está imbuido por este principio de la igualdad, ¿no?, de la democracia cristiana. Y entonces cuando llega a hacer la comparación entre lo que sería aquella democracia antigua y esta democracia que insinúa desde un punto de vista del Estado, que insinúa la democracia cristiana o el cristianismo, pues viene a decir precisamente que en cierta medida la democracia que emana de la revolución pues es un estorbo para la verdadera democracia, que tiene que ver con esa raíz cristiana que de alguna manera pues estaría siendo bloqueada precisamente por las ideas confusas que en algún momento aparecen en los textos revolucionarios de los franceses, o de que hay una inquina hacia esa, y que en cierta medida que nuestra Constitución de Cádiz, pues que algunos constitucionalistas pues dicen que es trasplantar las ideas francesas, pues lo que dice que en cierta medida pues habría que mirar en ese otro pasado histórico español, donde precisamente pues hay una tradición, por un lado cristiana y por otro lado germánica. Es una cosa curiosa, esto que dice, claro, serán los bárbaros en el fondo lo que está pensando en este articulista, ¿verdad? Bueno, así que frente a la democracia revolucionaria, la que emana de la Revolución Francesa, pues está la democracia cristiana, y esto es muy importante a mi juicio, porque evita el fundamentalismo democrático, porque dice que la democracia, el pueblo puede ser soberano en ocasiones, pero también caben las otras formas de Estado. No tiene por qué la historia terminar en la democracia, sino que en ocasiones el pueblo puede ser el soberano, pero que desde un punto de vista político pues las otras posibilidades también caben, porque también dentro de esas monarquías también hay, por así decirlo, formas de gobierno democrático, pueden darse también formas de gobierno democrático. Mientras que la democracia revolucionaria parece que desemboca, diríamos nosotros, en un fundamentalismo democrático total, porque el pueblo es soberano siempre, solo esa forma de Estado y gobierno democrático es el que vale, y todo lo demás pues hay que exterminarlo, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, entonces en la democracia como forma de gobierno, aquí es donde él pues hace, bueno, es la parte más interesante de este artículo, porque claro, lo que dice sobre el Estado pues es un tanto endeble, claro, aunque el arranque es bueno, no lo prolonga, es decir, la idea de que el Estado tiene su origen en la apropiación, pero luego parece que se interrumpe con la aparición del cristianismo y ya no sigue con la misma idea desarrollándola, ¿no?, sino que sencillamente nos remite a San Pablo y ya está, y con eso ya parece que queda todo resuelto, ya está resuelta lo que sería la estructura del Estado democrático con fundamento cristiano. Podía haber naturalmente explorado, como es lógico, pues yo qué sé, el Imperio Español, la Universitas Cristiana, en fin, pero no, esto no lo hace, sino que en ese sentido, pues, sin embargo, lo que dice sobre la democracia como forma de gobierno, pues es muy, a mi juicio, muy interesante, muy agudo, porque ahí lo que hace es entrar en lo que serían los instrumentos, los procedimientos democráticos desde la antigüedad hasta lo que sería la democracia representativa, con todo lujo de detalles, con todos los... y entonces dice que estas formas de Estado, que
él no niega que pueda haber aristocracia, monarquía, democracia, pero que, claro, desde un punto de vista cristiano, pues la idea de igualdad, de libertad y caridad se desarrolla más en el ámbito de la democracia. Esto es lo que viene a decir él. Y entonces resulta que esta teoría estructural sobre el Estado democrático pues tiene a su vez un ámbito que podríamos llamar beta operatorio, que son naturalmente las formas de gobierno, ¿verdad? Es decir, que esto hay que ejercitarlo precisamente pues a través de instituciones, y ahí es donde está la parte más interesante, porque nos hace unas indicaciones históricas que son muy buenas. Es decir, que yo recomiendo eso porque uno se entera perfectamente de cómo funcionaba la democracia ateniense, la romana, bueno, las instituciones democráticas. Él dice que el Estado romano nunca fue democrático y el griego tampoco, pero que hay formas de gobierno democrático. Muy bien. Y entonces, claro, pues distingue claramente entre democracia directa, donde hay una confluencia entre el Estado y el gobierno, no hay distinción entre metodologías alfa y beta, podríamos decir, y una democracia representativa donde pues, el Estado está diferenciado con respecto al gobierno y hay otras instancias y otras realidades. Entonces ahí es donde él se funda precisamente para hacer el recorrido, ¿no? Y aquí esta es la parte más densa y más interesante de este artículo. Empieza su primer apartado por los gobiernos democráticos en la Edad Antigua, y pues vamos, muy rápidamente voy a hacer un recorrido, vamos, no se puede uno detener. Yo creo que ya estoy abusando del tiempo y había que dejar espacio para que otra gente interviniera, ¿verdad? Empieza hablando de Grecia, como es lógico, y pues naturalmente hace un claro recorrido por lo que era la composición social, la distinción entre hombres libres, periecos y dominadores en Esparta, georomes y demiurgos frente a eupátridas en Atenas, esclavos y libres, metecos y lotas. Bueno, hace un recorrido por toda esta nomenclatura. Y luego pues nos remite a los grandes restauradores, a los grandes instauradores de la democracia, Clístenes, pero también habla de que en Esparta, aun siendo una estructura aristocrática, pues hay también éforos, hay estructuras que nos remiten precisamente a comportamientos democráticos. Es un pueblo ferozmente aristocrático, pero sin embargo pues tiene asambleas, tiene reuniones, algunas cosas se deciden democráticamente, es decir, que hay operaciones beta operatorio democráticas, podríamos decir. Desde luego en Atenas pues habla de instituciones como la Iglesia, la Liaia, que es algo así como que quitarle poder al areópago, es decir, el poder judicial pues tiene que ver con unos jurados. Lo mismo pasa con la Iglesia, el poder legislativo, pues. Y esta reforma la hace Solón, porque precisamente divide a los atenienses en 4 grupos, los hombres del llano, que son dos grupos, los hombres de la costa y los hombres de la montaña, pero que todos ellos de alguna manera pues tienen acceso a estas instituciones de tipo legislativo, de tipo judicial, y no por razón de sangre y tampoco por razón de dinero, sino sencillamente por una razón de lo que podríamos llamar pues ciertos méritos, ¿verdad? El paso siguiente es Clístenes, que reconstruye la estructura social de los 4 grupos a las 10 tribus, y donde en cada tribu pues hay una mezcla absoluta de todas las partes, de todos los componentes de la época de Solón, y él dice eso, claro, que eso, desde un punto de vista beta operatorio, pues eso, diríamos nosotros, eso tiene que ver naturalmente con la democracia. Lo mismo pasaría con el Consejo, que no, en el Consejo anterior eran 400 miembros y ahora son 500, y el paso siguiente pues ya es Pericles, que reconstruye totalmente el poder, podríamos decir, judicial. El paso siguiente es Roma. El Estado romano nunca fue democrático y sin embargo a partir de Servio Tulio pues aparecen instituciones democráticas que Servio Tulio, el emperador Servio Tulio, pues haría algo parecido a lo que hizo Solón, es decir, que dividió a los hombres libres en clases,
y entonces pues instaura ahí pues algo así como asambleas legislativas que se llaman comicios, y transforma las curias en centurias, y esto quiere decir que da entrada pues a los plebeyos y a los clientes, y que hay pues hasta incluso pues 193 centurias, y esto no quiere decir en absoluto que todas las partes de la población estarían representadas, pero que ciertas decisiones, como se toman precisamente con los votos de los centurios, pues que a veces naturalmente salían propuestas que no eran propiamente las de lo que serían las clases aristocráticas, ¿verdad? Sin embargo, las estructuras democráticas que afloran de forma más clara, pues es en la época de la República, siendo esta de cuño aristocrático. Sin embargo, pues el Senado, los comicios y los cónsules pues eran instituciones, dice el diccionario, pues que tendrían que ver pues con ciertas operaciones de tipo democrático, ¿verdad? Y entonces viene a decir que no habría forma absoluta de igualdad porque no hay elección, sino que la fórmula del sorteo la considera el de rango inferior, Bueno, entonces luego pues eso, analiza la aparición de los tribunos de la plebe, los concilios, el concilium plebis, los concilios que hay una mezcla donde ya se mezclan las tribus y la plebe con los patricios. Estos son los comicios por tribus, ¿no? La idea de... Y después que en el Senado, al Senado se accede no solo por... ya no se accede exclusivamente por razón de sangre o por razón de fortuna, sino por razón de méritos como ciudadano, esto lo remarca muy bien. Y entonces, ¿en qué consisten estos méritos? Pues por haber desempeñado cargos públicos. Es el caso pues de famosos cónsules, de pretores, de ediles, de cuestores, de censores, de tribunos. Incluso algunos tribunos entran en el Senado, y esto pues naturalmente supone que, y lo mismo pasa con el consulado, ¿verdad? Que hay, se pueden elegir cónsules a través precisamente de instituciones de este tipo, parecidas a los comicios, a la estructura esta cuasi democrática. Bueno, y entonces pues esto es lo que dice él, ¿verdad? Dice que el Estado romano es, a través del imperio y de la república, pues es netamente aristocrático, como podría ocurrir con Esparta, pero que hay instituciones democráticas donde se toman decisiones de este tipo. En cuanto a la Edad Media, pues aquí es donde él distingue entre la tradición cristiana y la tradición germana. Y con respecto a la tradición cristiana, pues ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? La democracia, el cristianismo aportó algo muy importante a lo que él entiende por democracia en como forma política, como forma de Estado, ¿verdad? Y en cuanto a la forma de gobierno, pues ya no abunda tanto, aunque luego pues va a hacer unos recorridos por algunos reinos cristianos, ¿verdad? Entonces habla que los germanos, que también tienen instituciones como los comitantes, que luego van a pasar al feudalismo, son relaciones de compañerismo, y lo mismo pues dice, esto mismo lo podemos encontrar pues en cantones suizos medievales, y el reino de Aragón, concretamente en Cataluña, en Valencia, donde aparecen consejos municipales, consejos síndicos, procuradores. Dice todo esto, pues claro, esto tiene algo que ver con las formas democráticas de funcionamiento. Lo mismo pasaría con en Inglaterra, con los varones que obligan a Juan sin tierra pues a firmar una carta magna, y que hace pues que eso, y se incorporan, por así decirlo, pues ciertos componentes donde las decisiones no sean directamente marcadas por el rey, ¿verdad? Después, en realidad, España supone una síntesis entre el cristianismo y el germanismo,
y Inglaterra pues es una síntesis entre aristocracia y democracia, ¿verdad? El recorrido es En cuanto a la Edad Moderna, y con esto ya termino, pues entonces son los tiempos de la democracia representativa, claro, y esta democracia representativa pues puede tener una forma de Estado que sea republicana, por tanto dice él no democrática necesariamente, porque la república también puede ser aristocrática, o monarquía, y ese es el caso español, claro. Entonces dice él, claro, que esta democracia representativa es la necesaria porque se corresponde con la nueva situación de los estados, en tanto en cuanto estos han ampliado su territorio, han aumentado su población y por tanto pues hay que hablar pues de cómo mejorar el sufragio universal, de cómo corregirlo, y así por ejemplo pues tenemos una cita que nos hace, vamos a ver, en relación, esta cita que hace el historiador May, dice: la historia de Francia es la historia de la democracia, no de la libertad. La de Inglaterra, la de la libertad, no la de la democracia. Esta es la historia de las franquicias y derechos populares adquiridos, mantenidos, extendidos y desenvueltos sin subvertir la antigua constitución del Estado. Es la historia de las reformas, no de las revoluciones. Es la historia de una monarquía bajo la cual el pueblo ha adquirido toda la libertad de una república. Es decir, que el diccionario se decanta por estos textos, ¿verdad?, en el cual pues hay la cosa, vamos, no se apuntan a lo que sería el fundamentalismo democrático, sino que ven que esto es más complicado y que por así decirlo, viene a decir que esta posición puede ser mejorada, y así, por ejemplo, pues cabe la rectificación y el mejoramiento, y nos hace pues una cita, así por ejemplo, el senador Lamarcel, recientemente ha escrito lo siguiente: que nuestra democracia política, refiriéndose a la democracia francesa actual, resulta por completo de la organización, o más bien de la desorganización del sufragio universal, es decir, de la igualdad absoluta del sufragio en cada elector. El voto del último de los imbéciles, dice este hombre, y de los ignorantes, pesa tanto en la balanza de nuestros destinos como la de Víctor Hugo o la de Pasteur. ¿Y qué es el número engendrado a sí mismo más que el número engendrado a los que mejor saben explotar las pasiones ciegas de una multitud ignorante? Es decir, que está esta reflexión de este famoso senador, ¿verdad? Y podríamos decir que el otro fragmento de Ancillon dice: así como antes, refiriéndose a Inglaterra, es que no he cerrado el ciclo referido a lo que sería la democracia moderna en Inglaterra, dice Ancillon. Aunque, dice, así como antes la aguja de la balanza era la Cámara de los Lores y los platillos, la monarquía y la Cámara de los Comunes, hoy la aguja es la monarquía, los platillos, los partidos, los liberales y los conservadores, a los que se inclina según las circunstancias, pero el pie de la balanza es la Cámara de los Comunes. Es decir, que en cierta medida también pues viene a decir que es un juego de relaciones, y que pues no se puede tampoco absolutivizar el valor de la democracia como el fin de la historia. Y entonces luego ya resalta finalmente que el modelo ideal de la representatividad son los Estados Unidos, en tanto en cuanto, digamos, que los Estados Unidos, la democracia americana, ha conseguido realmente realizar la división de poderes. Con esto es decir, ¿y por qué? Pues sencillamente porque la Corte Suprema de Justicia goza de una absoluta independencia. Los jueces federales vienen a ser los pretores romanos antiguamente, pero dentro de una estructura de Estado democrático, y entonces pues que se daría en los Estados Unidos pues una concurrencia entre el Estado y el gobierno, y que realmente pues
el sumum de la democracia representativa la tendríamos en los Estados Unidos. Luego, finalmente, los otros dos apartados se refiere a que también la palabra democracia se puede aplicar lo que él insinúa como cuarto estado, que sería, o cuarto poder, mejor, el cuarto poder, que vendría a ser la prensa, y entonces como el determinar la opinión pública a través de la prensa, o sea que esta enciclopedia pues ya insinúa lo de, muy ceñido, por supuesto, muy en este formalismo político de solo tres estados, ¿no?, solo tres poderes, por Dios, solo tres poderes, pues abre la puerta a un cuarto poder que sería la prensa, ¿verdad? Y bueno, finalmente, pues la democracia como clase social, para estos, el autor de este artículo, pues es el proletariado, y es, digamos, pero el proletariado dentro de sus relaciones con los productores, es decir, perdón, con los burgueses, ¿no? Es decir, que él distingue entre grandes industrias y pequeñas industrias, y entonces este es el reino de la democracia social, podríamos decir, donde los trabajadores tienen que entenderse con los burgueses y donde no cabe, por supuesto, la visión marxista de las relaciones entre el trabajo y la propiedad. Y luego, pues naturalmente, la referencia a las pequeñas industrias, que son de individuos pues que tienen que valérselas por ellos mismos, que no dependen de otras manos de obra, etcétera, y entonces pues se dice, esa es la democracia realizada en el mundo de la industria, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo tenía que, no sé si me habré pasado en cuanto al tiempo, tal vez sí, ¿no? Está hecho. Recordar simplemente que este artículo de la Enciclopedia Espasa que ha estado glosando Tomás es del año 15, es decir, que estaba en plena Primera Guerra Mundial, y que esa cita que ha hecho del autor francés censurando pues la universalidad del voto que equipara a todos los votantes al margen de que sean Víctor Hugo o Pasteur, no incluye, por supuesto, a las mujeres. Es decir, que a esas alturas, hace 100 años, pues y prácticamente, pues, sí, aunque el sufragismo ya está en Estados Unidos operando, pues prácticamente no existe tampoco todavía más que alguna mínima referencia, pero pues, no está considerado. Bueno. Te agradezco mucho esto. Evidentemente la guerra del 14 está ahí presente, y también, por supuesto, el año 1902, que tiene que ver con la aparición del reinado de Alfonso XIII y el gobierno de Maura, es decir, de 1907 a 1909, el Maura al poder, claro, y eso parece que tiene mucho que ver, es decir, que las citas que hacen de lo que sería la democracia cristiana, pues están muy arraigadas con el hecho de que una derecha pues ha gobernado durante un tiempo y ha generado, por así decirlo, pues podríamos decir, una actividad social que nosotros catalogamos de derecha socialista, claro está, y eso parece que también queda ahí reflejado. Bueno, voy a unos comentarios simplemente para dar tiempo a los demás a aumentar muy brevemente. Bueno, ante todo felicitar a Tomás, sobre todo por muchas cosas, pero sobre todo porque me parece que ha presentado la fórmula adecuada para ligar las cuestiones sobre la democracia, la historia de la democracia, etcétera, y los diccionarios, es decir, el método de los diccionarios que estamos siguiendo, y un seminario de filosofía. Es decir, que estas cuestiones son tan vagas en sus contornos que parece que un jurista o que tenga formación jurista o constitucionalista pues dirá, bueno, ¿esto qué es? Pero si esto es de nuestro terreno, ¿verdad? Si esto es de nuestro terreno, es decir, esto podría los gritos en el cielo. Y entonces, ¿de qué hablan estos señores? ¿Y por qué hablan de los diccionarios? Pero hablar de los diccionarios del año 1915, si cuando ya científicamente está todo resuelto. Hay que tener en cuenta que se llama ciencia política. Es decir, en las universidades se llama ciencia política y así se llaman actualmente. Constantemente vemos en los periódicos o catedráticos de Derecho Político, de Derecho Constitucional, pues eso es la ciencia política, se consideran tan científicos como cualquiera. Bien, pues entonces, desde este punto de vista,
claro que son los técnicos de la democracia, como natural. Quien escuchase estas cosas dirían, pero estas cosas son completamente arcaicas, ¿verdad? Es una cosa completamente, es como en una clase de química hablar del flogisto o algo así, ¿verdad? ¿Pero de qué hablan estos señores? Bueno, pues yo creo que la distinción que ha hecho Tomás me parece muy adecuada cuando ha distinguido los fenómenos, el punto de vista fenoménico, y después el punto de vista pues conceptual o esencial, o como quiero decir, y subrayando la necesidad de partir de los fenómenos, esa es la cuestión. Y entonces, con esto yo creo que queda perfectamente, desde nuestro punto de vista por lo menos, explicado qué tiene que ver esto, explicándoselo al que no quiera entenderlo, ¿verdad? Explicar esto. Y por eso el que está en el punto de vista constitucional, todo esto le puede parecer pues arcaico, simple, etcétera, pero es porque no se da cuenta del nivel en que estamos. Bien. De manera que esto es lo principal que yo quería decir, que ha encontrado la fórmula, yo creo, para engranar estas cuestiones que no son filológicas, por tanto, que no son puramente lexicográficas, sino que son esto, que son porque los fenómenos, desde el punto de vista filosófico, a mi juicio, el fenómeno tanto está en Atenas o en Esparta, ¿verdad?, en el siglo XV o como en el año X. Es decir, son todos fenómenos históricos, es la historia que está dentro enteramente del proceso general de que estamos hablando. Bien, la otra consideración que voy a hacer, que es muy importante a mi juicio, primero por el tema del Congreso de Religión y Democracia, son las referencias que ha hecho, vamos, muy justamente, puesto que estaba exponiendo los puntos de vista de Montaner y Simón y de La Espasa, ¿no? Es decir, las relaciones, el concepto de democracia cristiana, en una palabra, las relaciones del cristianismo con la democracia. Claro, la expresión democracia cristiana, tal como suena actualmente a nivel tecnológico, pues es un partido político que tiene que ver no con el cristianismo desde los orígenes, sino precisamente desde León XIII y desde las encíclicas, la Rerum Novarum y demás, la constitución de un partido político que se llame democracia cristiana, en una palabra, ¿no? Y entonces, pero cuando se habla de democracia cristiana, en el sentido que hablaba Tomás en el Espasa, aquí democracia cristiana es el sentido de que la democracia tiene que ver con el cristianismo, esa es la cuestión. Es decir, que la democracia es cristiana desde el punto de vista cristiano, pero no ya tecnológicamente, sino ideológicamente. Yo hoy quería indicar pues lo siguiente, desde el punto de vista de la teoría del Estado que más o menos mantenemos. ¿Cuáles son las conexiones de la democracia con el cristianismo? Es decir, yo creo que el problema que hay que plantear es qué tiene que ver el cristianismo con la democracia. Claro, Tomás ha subrayado, recogiendo estos autores, el Urbano y luego pues el Espasa, que claro eran jesuitas sobre todo, y el Espasa también está en contacto con Gil Robles, con todo el contexto de lo que sería la democracia cristiana reciente. Bien, pues la tesis de la igualdad, la cita de San Pablo a los Efesios, somos todos iguales ante Dios. Idea esta que, por cierto, tal como estaba expuesta en San Pablo, es la que toma a través de Renan, precisamente se la atribuye a la Revolución Francesa, cuando habla del concepto de nación, y dice, la nación francesa ya no somos ni francos, ni estos, igual que no somos ni gentiles, ni judíos, etc. Es decir, ahí está explícitamente la idea de nación moderna, democrática, bien. Y entonces la cuestión es la siguiente. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la democracia? En el sentido político. Porque claro, decir que el cristianismo introduce la igualdad es suponer que la democracia se define por la igualdad, que es la tesis de Bobbio, como es bien sabido, frente a la tesis de Kelsen, que sostiene que la democracia es la libertad. Es decir, son las dos tesis recientes, y entonces la democracia es la igualdad, es totalmente discutible, ¿verdad? Totalmente discutible. Porque la democracia será la igualdad como punto de partida, pero luego introduce desigualdades necesariamente. En cuanto se nombran los diferentes diputados, etc., y hay una jerarquía interna, la democracia introduce desigualdad inmediatamente cuando empieza a funcionar. Bien, pero sin embargo, la idea de la democracia y el cristianismo, yo creo que, claro, tiene un fundamento esa tesis de la igualdad. Tiene un fundamento puramente ideológico, por supuesto, porque de hecho históricamente ni siquiera San Agustín,
no se puede invocar a San Agustín en este respecto cuando San Agustín en la ciudad de Dios, precisamente en lo que está insistiendo continuamente es en la jerarquía de la ciudad de Dios, empezando por el vicario de Cristo, que no es democrático, que no puede ser elegido por nadie, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que, y luego en la práctica histórica, pues hablar de democracia en las sociedades cristianas tampoco, vamos, no hay por dónde agarrar aquello. Hombre, se pueden coger aspectos distintos, ¿verdad? La democracia frailuna que se llama en tiempos, bien. Entonces, el problema que yo veo en las conexiones, en el planteamiento de la democracia y el cristianismo, pues está en que no hay base empírica, que no hay relación directa, que la idea de igualdad es puramente ideológica, en el momento ideológico que decimos, pero no en el tecnológico. Pero, sin embargo, veo que hay una conexión, por lo menos en las exposiciones y discusiones que hemos hecho sobre la democracia, que es precisamente en relación con el curso que dimos aquí sobre la olaización. La olaización, precisamente ahí encuentro yo la conexión con el cristianismo. Y en el artículo de la olaización, que está ya a punto de salir, bueno, que es lo que dijimos aquí, pues está ahí explícitamente expuesto. Quiero decir lo siguiente. A mí me parece que cuando se habla, cuando estos autores del Espasa, etcétera, estos grupos, hablan y tantos otros, hablan de democracia y cristianismo, también se habló de Robespierre como el verdadero cristiano de la Revolución Francesa, el cristianismo de Robespierre, e incluso el terror, ¿verdad? Puesto que el terror también es una cosa cristiana, y la Inquisición, etcétera. Es decir, cuando hablan esto del cristianismo, pues están hablando de conceptos que están a otro nivel totalmente diferente. Y por así decir, se lo creen. Es decir, creen los postulados cristianos en cuanto tales. Y claro, la igualdad del cristianismo está fundada en la igualdad de los bautizados, que tienen que estar bautizados porque ya no son iguales. Es decir, la igualdad de los cristianos tiene una serie de supuestos que no es la igualdad en absoluto. Bien, porque además los hombres se dividen en pecadores y libres desde el principio. Es decir, San Agustín es lo más inadecuado para hablar de democracia cristiana, a mi juicio. San Agustín lo que es un anarquista, eso sí, es anarquista en el sentido de que lo que niega es totalmente la legitimidad del Estado. El Estado, Babilonia o Roma, como dice él, la ciudad terrena, no es ni siquiera sociedad política, dice San Agustín, ni siquiera sociedad política porque en ella no impera la justicia, por tanto no se puede hablar de sociedad política. La única sociedad política es una banda de ladrones, viene a decir San Agustín. Es la tesis de Engels o de Bakunin después, ¿verdad? Es una banda de ladrones que no hacen más que robar al pueblo, etcétera, como la banda de piratas. La diferencia es que el Estado tiene muchos barcos y los piratas tienen pocos, ¿verdad? Pero no hay diferencia ninguna. Y por eso la única sociedad, no ya política, precisamente no política, es la Iglesia, la ciudad de Dios. Entonces, pero sin embargo, los que están hablando, tal como lo has puesto Tomás, pues están realmente creyéndose o confundiéndose en un plano y otro. Es decir, ¿qué punto de conexión con una visión racional del asunto podríamos dar? Pues precisamente la olaización. Es decir, yo creo que si la religión cristiana, si el cristianismo tuvo esa importancia histórica, no la única, está dentro de una teoría mítica completamente, una teoría mítica que además no es exclusiva de los cristianos, porque hay otras religiones parecidas, pero en fin, los cristianos son los que históricamente, sobre todo por su conexión con el Imperio Romano, la pusieron en marcha. Es la idea de que las unidades, por así decir, sociales, son los individuos. Es decir, que no es, por ejemplo, ni la tribu, ni la familia, ni el clan, etcétera, como en otras sociedades, sino que son los individuos. Y claro, el individuo, como ahora estamos acostumbrados a suponer que el individuo es lo primero, es lo más real, pero sin embargo sabemos que el individuo, desde el punto de vista social y político, pues no es lo primero. Basta recordar, para dar los argumentos así que se han utilizado siempre, basta recordar, pues, los individuos descritos tantas veces desde el salvaje de Beirón, de los niños de Minneapolis, etcétera. Es decir, como un niño sencillamente, cuando está abandonado a la naturaleza,
se muere, normalmente se muere, y si no se muere, pues lleva una vida enteramente feral, de fiera. Lo que reavivó esto, como todo el mundo recuerda, es el salvaje de Aveirón en el siglo XIX, ¿verdad? A final del siglo XVIII-XIX. Es decir, lleva una vida de niño lobo, y entonces no es una persona, sencillamente, es decir, el niño, el individuo de Rousseau, sencillamente el hombre natural es el australopiteco, a lo sumo, o simplemente un niño lobo. Es decir, no se puede absolutamente partir del individuo como un supuesto que está ya dado, como hace la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, la Declaración de Derechos Humanos, todos los individuos nacen libres, etcétera, es una fantasía mitológica, vamos, casi indigna, a mi juicio, de ser escrita en el siglo XX y firmada y presentada por la ONU, por la Asamblea General. Entonces, desde la perspectiva en donde uno ya no cree en estos mitos, lo que llamamos orientación aplicada a la política es esto: ¿cuáles son las unidades artificiosas, no reales, tan artificiosas como pueda ser el átomo en química, o como pueda ser el quark o lo que fuera? Es decir, son unidades que están obtenidas a partir precisamente de los fenómenos, como natural. Lo del átomo es clarísimo, porque los átomos, como bien sabido, proceden de la antigüedad griega, de Demócrito, Epicuro, etcétera, y entonces los átomos son abstracciones, son puras abstracciones. Los átomos de Demócrito son invisibles, intangibles, es decir, los átomos de Demócrito son puras construcciones, son puntos geométricos que después se encarnan, ¿verdad?, y que son divisibles teóricamente. Los átomos de Demócrito son puras, mucho más metafísicos que las ideas de Platón, aunque se postulen como esto. Pero lo mismo pasa con los individuos. Los individuos son también construcciones tomadas de los fenómenos, que son, en este caso, pues los grupos sociales. Y entonces, ¿qué ocurre con la orización? Pues que la orización es un sistema de análisis de los fenómenos de las sociedades dadas históricamente, regresando hasta los átomos, precisamente, que son los individuos. Muchas veces hemos recordado cómo Boecio es el que traduce átomo por individuo, que es lo mismo, átomo, individuo, ¿no? Es decir, los individuos, el individuo, que después será el ciudadano, es el átomo. Pero el átomo es una construcción. El átomo no es que sea real por sí mismo, no es que sea el átomo, que es lo primero, ni siquiera lo es el átomo en las teorías actuales de los cosmólogos. El átomo sale muy tardíamente, ¿verdad?, en el segundo o tercer minuto de la creación, porque hasta que no baja la temperatura de millones de grados hasta 1000 millones de grados no hay posibilidad de que se funden los nucleones, no hay posibilidad, no existen átomos. Los átomos no es lo primero, como pensaba Demócrito, pero esto incluso por parte de los cosmólogos actuales. Entonces, la orización llega a tomar como elementos, como átomos de los grupos sociales a los individuos, y esto es el cristianismo. ¿Por qué? Pues principalmente por la tesis de que hay un alma espiritual que Dios crea nominatim en cada individuo. Es decir, el mensaje principal del cristianismo es este, que cada hombre está compuesto de alma y cuerpo, no en modo aristotélico, sino que el alma, el espíritu es la forma del cuerpo, pero esa alma está creada nominatim por Dios. Es decir, Dios creada. La idea de creación es cristiana en este punto. Creada quiere decir que no procede de ningún lado. Es más, el propio San Agustín, como bien sabido, en su juventud, y hasta muy tardíamente, pues fue traduccionista. Es decir, traduccionista de la tesis que sostenía que el alma humana procede de los padres, igual que el cuerpo, ¿sí? Lo cual pues, equivalía a negar la espiritualidad. Es decir, todas las disputas cristológicas, etcétera, y que tuvieron lugar en los concilios, en los padres de la Iglesia, etcétera, se basaron en tratar de subrayar que el alma había sido creado por Dios nominatim, que es lo que se sigue ahora diciendo en la ley del aborto. En estas discusiones que hemos tenido estos años sobre la ley del aborto, es realmente esto, el punto de vista de la democracia cristiana, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que efectivamente el cristianismo tiene ese componente que impregna enteramente toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, y particularmente, que esto que les pasa y demás no lo dicen explícitamente, particularmente por el hecho, a pesar de que lo reconocen prácticamente
la importancia de Estados Unidos, que en Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos empezó por los colonos del Mayflower, ¿verdad?, que eran cristianos y además lo fundan en Cristo también. Es decir, la democracia de Mayflower es el individuo, la invocación a Dios constantemente, pero a Dios, a Jesucristo, etcétera, y es el individuo, son los individuos, los derechos individuales, la idea de conciencia individual. Todo esto es un movimiento cristiano que crea la democracia de Estados Unidos. Claro, con el complemento de que, sin embargo, esta conciencia de los que organizan, desde Washington, Jefferson, es decir, Madison, todos estos grandes padres de la patria americana, sin embargo, son esclavistas. Claro, porque allí están los esclavos, sin los cuales no hubiera podido funcionar la democracia americana, ni la nación americana, esto perfectamente. Es decir, sin el algodón no hubiera habido república ni Estado. Es imposible. Hacía falta cultivar aquello. Primero, apropiarse de las tierras, quitárselas a los indios, liquidarlos, ¿verdad? Esto está dentro de la sangre de la democracia americana. O sea, que empezar el credo por Poncio Pilatos, como hacen los historiadores americanos, esto pues es muy fácil. Muy bonito cuando están reunidos en Filadelfia y hacen esto, pero ha habido por detrás todo lo demás. Y después siguen los esclavos. A veces el gran problema de los esclavos hasta la guerra de secesión en el siglo XIX, cuando Lincoln, etcétera. Es decir, que aquí resulta que la democracia americana pues es una democracia esclavista, como la de Pericles. Eso explica también, muchas veces hemos hablado, cómo los americanos tienen una propensión de exaltar a Pericles y hacer todos los edificios disfrazados de griegos, precisamente porque estaban compartiendo lo mismo. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que esto, en cierto modo, lo que estoy haciendo es una crítica a la democracia fundamentalista, porque los individuos no son las bases de la democracia, es la cuestión. Los individuos no son bases de la democracia. Es cosa que yo expuse en el mito de la izquierda, pero como nadie se enteró del asunto ni quiso enterarse, pues creyó que estaba yo haciendo una... Claro, la democracia, desde el punto de vista de la organización, pues es una construcción que funciona cuando funciona, nada más. No, pues nada, por ahí quería yo... Sí. Vamos a anunciar el tercer seminario, el seminario del lunes, siguiendo con esta línea de análisis objetivos de textos. Vamos precisamente le va a tocar intervenir a Bueno el lunes que viene, analizando una sistematización de la idea de democracia clásica en el ámbito norteamericano, que es la resultante de una obra que se llama Sintopicón, que viene a ser, digamos, la reconstrucción por parte de los Estados Unidos del norte de América, después de la Segunda Guerra Mundial, pues de toda la tradición europea a su escala y al inglés. Esta obra magna, que consistió en una colección que se llamó Los Grandes Libros, que es una colección, son 50 y tantos tomos de traducción. Bueno, Cervantes, ¿no? Sí, no, es una colección de 50 y tantos libros donde se traduce una selección de todas las obras importantes previas, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde está incluido el Quijote. Y la sistematización que llamaron Sintopicón son las 100 ideas principales, pues, de lo que ellos llaman ideológicamente el diálogo de la civilización. Entonces esas 10 ideas se sistematizan. El ideólogo era Adler. Esto se sistematiza con un neotomismo, que además está así explícitamente buscado, porque se pretende hacer una especie de una suma democrática, que sea, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el borrón y cuenta nueva, el recuperar en lengua inglesa todo lo que se ha hecho anterior en griego, en latín, en alemán, en español. Y entonces el Sintopicón, que son 2 volúmenes, pues son 100 ideas sistematizadas con una pequeña introducción y luego, pues en plan
en plan sistematización por epígrafes y con las referencias clásicas, sentar lo que es ya la ideología cuajada pues del imperio triunfante de la Segunda Guerra Mundial, que esta es una obra de los años 50, desde entonces hasta ahora pues ha tenido muchísimas ediciones, e incluso Adler murió poco antes de... Adler vivió casi 100 años, al final, una vez que se murió su mujer, por fin se convirtió al catolicismo, que él había sido protestante, con gran alborozo después de los apologetas católicos, y le faltaron unos meses para ver el 11S, se murió poco antes, que fue una pena porque le criticaron al pobre Adler en las nuevas ediciones de esta obra que no hubiera ningún autor negro entre los seleccionados y que tampoco hubiera incorporado el Corán. Y él, ya utilizando mecanismos de Internet, pues sí que reconoció que era un error no haber incorporado el Corán al gran diálogo, y entonces pues es una pena pues, que murió poco antes del 11S, que fue ya la manifestación del diálogo maravilloso allí en los Estados Unidos en cabeza. Pero bueno, entonces el próximo día bueno, analizará la entrada Democracia de esta obra del Sintopicon dirigido por Adler. Y si no hay nada más, pues levantamos la sesión. Muy bien.